Radio Festiva presenta para ustedes Atacama, historia, presente y futuro, con el ingeniero exsecretario regional de minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada. Muy buenas tardes, amigos y amigas, fieles auditores de Radio Festiva y de este programa Atacama, historia, presente y futuro. Transmitimos, como es habitual, desde Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Antes de entrar en materia, lo habitual, no olviden suscribirse al canal y compartir el video a aquellos que me van a ver y escuchar por plataforma YouTube. Muy importante eso, muy relevante, pues podemos difundir, socializar, ¿verdad?, este análisis, esta información, esta conversación diaria que tenemos a través de la emisión de Radio Festiva de Copiapó. Lo que he traído para hoy es preocupante. Ayer hablamos de terremotos, del sismo que habíamos tenido antes de ayer, martes 18 de febrero. Hoy día vamos a hablar de algo que no sé si es menos o más preocupante que un terremoto. Y se trata del manejo económico que lleva a cabo el actual gobierno y que cada cierto tiempo estamos comprobando que dicho manejo económico está muy distante de hacerse en forma ordenada y bien planificada. Más bien responde a una constante de los gobiernos del color político del que tenemos hoy en Chile, que es un manejo de los recursos fiscales y de la hacienda pública, del erario nacional, en forma desordenada, sin una adecuada planificación, situación que va llevando a los países que son manejados de esa forma a hecatombes, primero económicas, después sociales y por último políticas. Ejemplos hay por montones, pero hay personajes, hay políticos que aún teniendo los ejemplos latentes a través de la historia y en el presente, hoy día basta mirar un país como Venezuela, lo he repetido 1000 veces acá en este programa y creo que lo voy a seguir haciendo para que ustedes estén informados, para que ustedes conozcan esa realidad. Este gobierno tiene como ejemplo Venezuela y Venezuela es el ejemplo de la hecatombe económica, social y también política. País desde el cual se han ido 8 millones de venezolanos y no por puro gusto, como lo he dicho acá, sino que porque su país lo hicieron invivible. Al otro lado de la cordillera, los hermanos argentinos están saliendo también de una gran crisis, de una inflación galopante, también dado por ese afán de manejar la economía sin ningún criterio racional, sino que con el acostumbrado populismo muy radicado, muy común en nuestra Latinoamérica. Ese populismo que es desorden puro, con el pretexto, con la supuesta justificación de que con esa forma de manejar al Estado se está beneficiando a las grandes masas de desposeídos, y en realidad lo que se hace es todo lo contrario. A propósito de qué hago esta introducción, a propósito de que se ha detectado un traspaso de recursos desde la Corfo, la Corporación de Fomento, a la Hacienda Pública, a la Caja del Fisco. Y a partir de qué se tomó esa decisión unilateral, como lo definió un destacado economista que lo voy a referir en un rato más, decisión unilateral, por errores de cálculo de presupuesto por parte de la directora de presupuesto del Ministerio de Hacienda, doña Javiera Martínez. Doña Javiera Martínez ha tenido
recurrentes errores durante la actual administración. Claro, ahí está porque es, obviamente, y va a seguir hasta el final. No obstante, los errores multimillonarios que hay que cubrir a partir de su gestión, porque no son errores pequeños, no se equivocó en 5.000 pesos. Son miles de millones de dólares los errores de esta luminaria que está en el Ministerio de Hacienda, teniendo ella la responsabilidad de dirigir y planificar el presupuesto de la nación. Ese error hizo que le echaran mano a recursos de la Corfo que no deberían haber ido a dar a la hacienda pública, porque de alguna forma había que tapar el hoyo que estaba dejando doña Javiera Martínez. Fíjense ustedes, no sé si les suena el nombre, que el economista don Eduardo Vitrán, que dista mucho, está muy lejos, ¿verdad?, de ser un hombre de derecha, o de extrema derecha, como dicen algunos, o de ultraderecha, o un facho, como dicen otros. Don Eduardo Vitrán fue parte de los gobiernos de la Concertación. Fue vicepresidente de la Corfo en algún momento. Por lo tanto, conoce la misión de esta institución, la conoce por dentro, porque Vitrán estuvo a cargo de la Corfo y además es un hombre capaz, es un hombre inteligente. Entonces Vitrán, que es un hombre de centro izquierda, criticó el accionar del Ministerio de Hacienda en el actual gobierno, señalando que, comillas, la transferencia adicional de recursos de Corfo por más de 1.000 millones de dólares en estos 2 años, se refiere al 2023 y al 2024, es un tema preocupante. Cierre comillas. Pues reducen, ¿por qué argumenta esto Vitrán? Reducen significativamente el patrimonio de la Corfo, de la Corporación de Fomento, lo que afecta, comillas nuevamente, en el mediano plazo la capacidad de la Corfo de cumplir con su rol de promover inversión e innovación a través de diversos instrumentos financieros. La Corfo, que fue creada hace ya muchos años, más o menos 86, 87 años, si el cálculo no me falla, en el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda, la Corfo tiene como rol, como misión, promover la inversión en Chile, porque, lo hemos dicho también en este programa, con inversión se generan puestos de trabajo. Aunque a la gente del actual gobierno todavía eso le quede en duda, no lo tengan muy claro, no hay otra forma de generar puestos de trabajo para los chilenos, para las chilenas, ¿verdad?, utilizando ese lenguaje que le gusta a los del actual gobierno, que no tienen claro que la inversión genera puestos de trabajo. Solo con inversión se genera trabajo. Y la gente necesita trabajar. Hay que ir haciendo la conexión inmediata. Inversión genera trabajo, puestos de trabajo. La gente necesita acceder a puestos de trabajo, porque por desempeñar una labor en un puesto de trabajo recibe un sueldo. Y con ese sueldo tienen dinero en su bolsillo para comprar, para comer, para vestirse, para educar a sus hijos. Así de simple es la economía, amigos y amigas. Así de fácil de entender. No hay que ser doctorado en Harvard para entender algo tan simple. Inversión, entonces, si lo resumimos, después de esa cadena de explicación, habiendo inversión, la gente puede hacer su vida. Puede comer, se puede vestir, puede educar a sus hijos, puede acceder legítimamente a una casa propia, a un automóvil, puede proyectar vacaciones, porque sí, porque tienen derecho, o no, o solo tienen derecho los jerarcas políticos a ir a Nueva York, ¿verdad?, como lo hacen, ¿verdad?, aquellos que veneran a Cuba, a Venezuela, pero se van de vacaciones a Nueva York, a Estados Unidos. ¿Ah? Lo hemos visto. Entonces, solo la inversión nos permite desarrollar nuestra vida normalmente. Entonces, la Corfo, de acuerdo a la definición que da Eduardo Vitrán,
tiene como rol promover la inversión y además la innovación, innovar en la economía, innovar en los procesos productivos. Así hacemos un país más potente, más crecedor y mejor para todos nosotros. ¿Cómo lo hace? A través del dinero, de diversos instrumentos financieros. Tiene que tener dinero para desarrollar eso. ¿Pero qué hizo el Estado? ¿O qué hizo el gobierno? Sacar más de $1.000 millones de ese dinero que necesita la Corfo para promover la inversión y la innovación en la economía chilena. Complejo, ¿verdad? Eduardo Vitrán, este hombre de centro izquierda, lo tengo que decir para que no digan, no, si lo que pasa es que Vitrán es un facho. No, es un hombre de centro izquierda, fue parte de los gobiernos de la Concertación. Vitrán insistió en que el rol que cumple la Corfo, comillas, es muy relevante para abordar los desafíos de desarrollo empresarial sostenible de Chile. Claro, Vitrán, economista, un tipo inteligente, entiende que Chile para desarrollarse necesita desarrollo empresarial. Lo acabo de decir, inversión es equivalente a desarrollo empresarial. ¿Y para qué tiene que haber desarrollo empresarial? Para que existan puestos de trabajo, para que usted, amiga, para que usted, amigo, que me está escuchando o que me va a escuchar y ver por YouTube, tengan un puesto de trabajo que usted necesita. ¿Sí o no? Así es. Esa es la realidad pura y dura. Necesitamos trabajar. Además, Vitrán hace un alcance muy interesante. Dice, se requiere generar una institucionalidad especial para garantizar que esta función de financiamiento del desarrollo, la función de financiamiento del desarrollo que hace la Corfo, ¿verdad? Lo acabamos de decir, la Corfo financia la promoción del desarrollo a través de inversión e innovación. Entonces, Vitrán dice, se requiere generar una institucionalidad especial para garantizar que esta función de financiamiento del desarrollo no se vea afectada por decisiones unilaterales del Ministerio de Hacienda. Es decir, Vitrán, obviamente, y así fue, calificó como una decisión unilateral, inconsulta, sin consulta del Ministerio de Hacienda, el hecho de retirar más de $1.000 millones de la Corfo que estaban destinados a promover la inversión y la innovación en Chile. O sea, se despotencia a la Corfo y con eso se despotencia también al país. Ahora, cuando hablamos de institucionalidad especial, se significa, ¿verdad?, generar un blindaje, blindar de alguna forma a la Corfo, de tal manera que el ministro de Hacienda de turno, por sus malos manejos de él y su directora de presupuesto, como en este caso, a partir de ese mal manejo, la Corfo no se vea afectada, que ese ministro de Hacienda no pueda tomar decisiones unilaterales afectando a la Corfo. Hay que decirlo, antiguamente el Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, de la institucionalidad económica, tenía la potestad, la atribución de ordenarle al Ministerio de Hacienda emitir billetes sin ningún respaldo de producción. Y eso lo vivió Chile agudamente en el periodo de la Unidad Popular que dirigió Salvador Allende, periodo 1970-1973. Algo que no es nuevo lo que estoy diciendo, lo han reconocido los propios economistas que estuvieron a cargo de ese gobierno, de la política económica de ese gobierno, y han reconocido que eso llevó al país al descalabro más grande y a una inflación horrorosa, como la que tenía Argentina hasta el año 2023. Entonces, hubo que generar, y también hay que decirlo porque es parte de la historia, se hizo en el gobierno militar, lo que hoy día pide Vitrán para la Corfo. Se creó una institucionalidad especial. ¿Y qué es lo que dice esa institucionalidad especial respecto del Banco Central, que es el ente emisor de billetes? Dice que el Banco Central solo puede emitir por decisión del Banco Central y no del Ejecutivo, porque el Ejecutivo se administra con criterios políticos y, si usted me apura un poco, también con criterios politiqueros. Entonces,
Antiguamente le decían al Banco Central, oye, hay que meterle más billetito para que la gente crea que tiene más riqueza en los bolsillos, porque esta gente también suele creer que los billetes son riqueza, y los billetes no son riqueza, los billetes son ni más ni menos que una unidad de cambio común para transar distintos bienes y servicios que entre ellos no se pueden transar, no se pueden truequear, no puede haber trueque entre ellos. Entonces inventemos un instrumento, un elemento, una unidad de medida común para que el que canta en la micro reciba unas monedas de aquel que va en la micro y que estuvo trabajando en una carnicería. ¿Me entienden? Para eso son los billetes, para eso son el papel moneda. Entonces Vitrán hoy día está pidiendo que se genere una institucionalidad especial ahora para proteger a la Corfo. En los años 70 se creó a fines de los 70, principios de los 80, se creó una institucionalidad especial para proteger la gestión del Banco Central en términos de emitir o no emitir moneda, y hoy día el Banco Central sigue siendo, felizmente para Chile, una entidad autónoma. Autonomía que le quisieron quitar, amigos y amigas, en el famoso proyecto constitucional que los chilenos, felizmente, en forma masiva, rechazaron el 4 de septiembre del 2022. Entonces, lo que está diciendo Vitrán es muy importante. Tiene un fondo bastante relevante lo que dice Eduardo Vitrán, ex vicepresidente de la Corfo. Ahora, esta situación de la Corfo y este manotazo de verdad para sacar más de $1.000 millones viene a ratificar lo que yo expresé cuando se zanjó la reforma previsional. En esa oportunidad yo dije que el préstamo que quedó establecido de nosotros, de cada uno de los chilenos al Estado, no era más que un impuesto disfrazado que se metió dentro de una ley de reforma previsional. En el fondo fue una componente de reforma tributaria metido dentro de una reforma previsional. Vamos a tributar un 1,5% de nuestros haberes brutos, disfrazado como un préstamo hacia el Estado. ¿Y por qué ocurre esto? Por la misma razón que tuvieron para sacarle más de $1.000 millones a la Corfo, 1.000 millones destinados a cumplir su misión de fomento de inversión e innovación. ¿Y cuál es esa razón? El déficit fiscal que ha tenido el actual gobierno, la gestión paupérrima del actual gobierno, de más de $10.000 millones el año recién pasado, el año 2024. Es decir, le faltaron más de $10.000 millones al gobierno para hacerse cargo de lo que tenía que pagar. ¿Por qué también? Por lo mismo que también dije cuando analizamos la reforma tributaria en este programa, la reforma previsional, donde se metió una componente de reforma tributaria, porque el Estado, con este mal manejo que se ha llevado, ya tiene una deuda de en torno a $140.000 millones. Entonces ustedes ven que por todos lados están tirando manotazos debido al mal manejo, a la irresponsabilidad en el manejo de la hacienda pública. Nos obligan a nosotros a pagar un impuesto, porque al final es un impuesto de un 1,5% disfrazado de préstamo previsional, algo así. Esa es la figura que crearon, pero en realidad estamos prestando plata de nuestros ingresos en un 1,5% al fisco. ¿Por qué? Porque no han sabido manejar, porque son desordenados, porque creen en el populismo, porque creen que la riqueza se produce, cae el maná del cielo y no con la inversión y la producción. Tienen que convencerse. La riqueza viene de la inversión y de la producción, no de los bonitos, de los subsidios, de la emisión de billetes que lleva a la inflación galopante como fue en Argentina, como lo está viviendo Venezuela y como lo vivió Chile en el periodo 1970-1973. Amigos y amigas, ayer hablamos de algo entretenido, terremotos, bueno, todo medio preocupante, pero bueno, en algún momento vamos a tener un programa también con aspectos más positivos. Los terremotos no los podemos evitar, lo que hablamos ayer. Y este mal manejo, bueno, tenemos que ser más inteligentes y colocar en la dirección del Estado de Chile, es decir, cuando hablo de dirección del Estado de Chile estoy hablando de un gobierno, a personas que tengan un historial
de manejo responsable de la hacienda fiscal, del erario nacional, de la caja de la hacienda pública, que en definitiva nos pertenece a todos y proviene de la producción de todos. Amigos y amigas, hemos transmitido como siempre desde Copiapó, ciudad, no se olviden, Copiapó, ciudad donde nace la historia de Chile. Les ha hablado Ulises Caravantes Ahumada. No olviden suscribirse al canal, compartir el video. Que tengan una muy buena tarde. Radio Festiva ha presentado Atacama, Historia, Presente y Futuro, con el ingeniero, exsecretario regional de Minería de nuestra región de Atacama, Ulises Caravantes Ahumada.